La empresa DDM Medical SAC se complace en presentar su nuevo equipo de ventilación mecánica de la marca Chirana modelo Aura B. Este equipo es de procedencia eslovaca. El equipo es un servoventilador que representa una tecnología moderna para la ventilación pulmonar artificial diseñada para una amplia gama de pacientes, adultos, neonatos, pediátricos, ya que maneja volúmenes corrientes que van desde los 2 mililitros hasta los 2 litros y frecuencias respiratorias desde 1 a 180 respiraciones por minuto. Su amplia gama de modos ventilatorios le permiten al médico establecer una serie de herramientas o utilizar una serie de herramientas que ayuden a mejorar significativamente la terapia ventilatoria en las unidades de cuidados intensivos. Nuestra tecnología proporciona espacio para respirar casi de manera natural, puesto que el sistema Aura B ofrece amplias opciones ventilatorias para el médico. Esta amplia gama de características estándar e innovadoras permite a los cuidadores abordar las necesidades de todo tipo de paciente, todo con una sola unidad de ventilación. El sistema está diseñado para priorizar y aumentar el esfuerzo natural de la respiración de cada paciente, con sus capacidades avanzadas y modos de ventilación, especialmente el modo multiniveles del cual hablaremos más adelante y ampliaremos su información. Este modo es ideal para monitorear y apoyar los pacientes más críticos dentro de la unidad de cuidados intensivos, puesto que cuenta con una ventilación multinivel programada. Ofrece 3 niveles de presión diferentes con diferentes tiempos de ciclo respiratorio mediante el uso de constantes de flujo, presión, frecuencia y tiempo. Este modo puede mejorar significativamente la distribución del gas en los pulmones gravemente afectados. El algoritmo de control de la ventilación se basa en el análisis en tiempo real de la mecánica pulmonar. Este equipo fue construido pensando en la vida, ya que está diseñado para brindar apoyo y protección cuando el paciente lo necesite. La tecnología estándar y patentada integral está incorporada en cada ventilador Aura B. Incluye amplias capacidades de análisis de gas, que incluye la capnografía expiratoria final, capnografía volumétrica y calorimetría indirecta. Además, el equipo cuenta con una pantalla táctil a color de 21 pulgadas. Esta pantalla incluye una interfaz diseñada por el usuario y visualización gráfica de formas de ondas, bucles y tendencias en una sola pantalla. Su capnografía integrada convencional proporciona un control continuo de los gases respiratorios para evaluar la adecuación de la ventilación proporcional, brindando seguridad adicional al paciente. Cuenta además con una función de inicio automático. Esta proporciona recomendaciones de parámetros para iniciar la ventilación en un nuevo paciente. El equipo además cuenta con un nebulizador integrado de tecnología de malla vibratoria para nebulizador integrado de Aerogen. Entre las características más resaltantes del ventilador, encontramos que el Aura B proporciona un paquete extenso de herramientas de diagnóstico y monitoreo de última generación para la protección
y el apoyo de la evaluación pulmonar. Entre ellos tenemos el ya mencionado modo PMLB o ventilación programada de varios niveles. Además cuenta con una herramienta OCTI para una ventilación optimizada donde el médico puede verificar todos los parámetros ventilatorios del paciente. Asimismo, cuenta con la opción Pulmomon, que sirve para monitorizar la mecánica pulmonar activa. Tiene además la opción de Metamon, donde se puede hacer un monitoreo metabólico del paciente. Tiene el modo de ventilación obligatoria continua, tanto por presión como por volumen, para los pacientes que requieran asistencia total. Las especificaciones de estos modos están incluidos dentro de este video de capacitación usuaria. Entre los modos adicionales de ventilación que ofrece el ventilador tenemos los sincronizados tanto por volumen como por presión, la presión soporte, tenemos los modos de 2 niveles de ventilación de presión, tenemos el soporte de flujo continuo CFBS, tenemos las presiones soportes de presión garantizado y de volumen garantizado, como también tenemos el modo APMB, que es el volumen minuto proporcional automático. El equipo permite ajustes entre los parámetros que maneja el ventilador, como son el volumen tidal, que va entre 2 y 2000 mililitros, la frecuencia respiratoria, como ya les mencioné, que va de 1 a 180 respiraciones por minuto. En el seguimiento gráfico encontramos que el equipo proporciona bucles de presión-volumen, bucles de flujo-volumen, así como gráficos de tiempo de presión, gráficos de tiempo de flujo y gráficos de tiempo de volumen. En esta parte haremos mención a lo que es la instalación del circuito de paciente. Cabe mencionar que nuestro equipo puede trabajar con cualquier tipo o marca de circuitos de paciente que consigamos en el mercado, tanto para pacientes adultos, pediátricos o neonatales. El equipo podemos visualizar en la parte frontal del equipo las principales conexiones del ventilador, como son la rama inspiratoria, la rama expiratoria, el punto de prueba, el conector para las pruebas de capnografía, el conector para el sensor de oxígeno y el conector para nuestro nebulizador, en este caso de tecnología Aerogen. Una de las partes principales del equipo es la válvula exhalatoria, ¿ya? Como podemos ver, es una pieza de plástico que contiene un diafragma, el cual puede ser esterilizado en autoclaves por espacios pequeños ya de esterilización. Se coloca de esta manera, aseguramos, también puede hacerse por inmersión, al ser una membranita de plástico, por inmersión se garantiza un mayor tiempo de vida útil del equipo. ¿Okay? Acá la colocamos de esta manera, nos aseguramos que esté correctamente colocada y la forma de instalarla en el equipo es muy fácil porque tiene unas guías. Si nos damos acá, tiene una pestaña que encaja perfectamente con el equipo y en la parte superior tiene este orificio que encaja perfectamente con el orificio superior del conector de la membrana. Para colocarlo, colocamos la pestaña en su canal, subimos la palanca negra y simplemente presionando
el equipo hace un autoajuste permitiendo la correcta colocación de la válvula sin que se mueva o tenga ningún tipo de fuga. Una vez colocada la válvula expiratoria, comenzamos. El equipo puede adaptársele esta trampa de agua para lo que es la condensación propia de la ventilación mecánica del paciente durante la terapia respiratoria. Este filtro no limita el funcionamiento del equipo. Sin embargo, en esta etapa COVID se recomienda colocarlo en la salida de aire de nuestro ventilador, ¿ya? En la fase expiratoria, como les mencionaba, para que toda la condensación propia del circuito caiga en este envase. Otra recomendación en esta era COVID es el uso de filtros EPA justo en el orificio de liberación de aire, con el fin de que todo el aire que sale del equipo proveniente del paciente o que entra al equipo proveniente del paciente y se libere a través de esta vía, elimine el mayor número de virus o contaminaciones al ambiente y asegure al personal una mayor seguridad en su jornada laboral. Eso, como les mencionaba, no es limitante del equipo, pero sí es recomendado durante esta era COVID. En la fase expiratoria, entonces, la recomendación es colocar todo este sistema para garantizar y asegurar tanto la ventilación del paciente como la del médico y personal a cargo de la terapia. Proseguimos con lo que serán los filtros, ¿ya? Estos filtros van colocados en la fase inspiratoria, ¿ya? No hay forma de equivocarnos en la colocación del filtro, puesto que, si nos damos cuenta, tienen medidas únicas. Esta medida calza perfectamente en la fase inspiratoria. De igual forma, fabricante recomienda, por seguridades COVID, colocar en el puerto de prueba, ¿ya?, un filtro también para evitar que el equipo sea contaminado en la parte interna. De igual forma, esto no es limitante para el uso del equipo, más sí es recomendable en esta era. Como les mencionaba, el circuito de paciente, ¿ya?, puede ser de cualquier diámetro, ¿ya?, marca o modelo en el mercado. En este caso utilizaremos un circuito con hilo caliente, ¿ya? La forma de colocar, si nos podemos dar, en este caso, este circuito tiene ramas de colores que nos facilitan el trabajo. Sin embargo, es fácil identificar que en la parte donde encontramos el filtro, la trampa de agua, perdón, del circuito, iría a lo que es la fase expiratoria del circuito, y la parte corta iría a lo que es la cámara humidificadora, ¿ya? Entonces, desde la parte o la fase inspiratoria colocamos esta manguera, luego colocamos la trampa de agua. Para la colocación de la cámara humidificadora, simplemente presionamos la parte blanca del humidificador, hacemos correr la cámara humidificadora y la misma puerta del humidificador asegura, ¿ya?, que no salga la cámara. Ahí tenemos ya la cámara colocada. Colocamos desde la parte inspiratoria a la entrada de la parte humidificadora. Como les mencionaba, la parte verde sale con el hilo caliente. El conector de hilo caliente va a ser la salida de la cámara humidificadora a la rama inspiratoria que llega al puerto Y del paciente. Nuestra otra rama de color blanca y con la trampa de agua la vamos a colocar en lo que es la fase expiratoria del paciente. Acá nos quedaría la pieza en Y lista para colocar nuestro pulmón de prueba o colocársela al paciente, ya sea por traqueostomía
o tubo endotraqueal. En este caso la vamos a colocar en el punto de prueba mientras seguimos instalando todos los conectores. Seguiremos entonces con lo que es los conectores del humidificador. En cuanto a las conexiones del humidificador, el humidificador en esta oportunidad es de la marca Badi, viene provisto de dos conectores para el hilo caliente de color amarillo, el cual entra perfectamente y calza, ¿ya? Y la otra parte negra va colocada en lo que es la salida de la cámara, como se indica a continuación. Ese conector calza únicamente en esa salida, ¿ok? Ahí podemos verificar el tipo de conector, 3 pines, y encaja perfectamente en los 3 pines del circuito de paciente. Simplemente se coloca y esta parte va a lo que es la salida de la cámara humidificadora, que va a la fase inspiratoria del paciente. Tenemos además el conector de temperatura de color azul, por lo que nos es imposible intercambiar ambos cables. Este conector podemos ver que tiene dos especies de alas o palancas azules, como podemos visualizar. Una especie de T, esa pieza en T va también conectada a lo que es la salida de la cámara humidificadora en la fase inspiratoria del paciente, como se ve a continuación. Ahí va perfectamente conectada, se coloca nuevamente en la cámara, y la otra fase va en lo que es el conector. El circuito del paciente viene previsto de este conector, ¿ya? Donde encaja perfectamente el pin azul del sensor de temperatura, entra perfectamente, calza, evitando fugas en el sistema. Y este conector se coloca en la fase inspiratoria del paciente de la siguiente manera, ¿ya? Tiene los dos orificios que encajan perfectamente, evitando fuga en todo el sistema del circuito del paciente. Continuamos con la conexión del aerogén, ¿ya? Muestra en el panel la entrada del aerogén, ¿ya? Acá tenemos, como podemos visualizar, en el panel frontal del equipo, lo que es el conector para el aerogén. Tenemos su cable, ¿ya? Es un cable gris, como podemos ver tiene una punta negra con una especie de pin que entra y calza perfectamente en el equipo, y en el otro extremo del cable hay una parte rectangular con dos puntos o entrada para pines que también encajan perfectamente en lo que es el tambor o conector para el llenado del medicamento del nebulizador por aerogén, ¿ya? Acá podemos ver cómo queda perfectamente colocado, siempre evitando fugas en el sistema. Acá simplemente es un cable electrónico que permite la medición o la activación, más bien, de lo que es el ultrasonido en el aerogén. Abrimos este orificio y ahí se coloca el medicamento a suministrar en el paciente. Este conector es autoclavable, como indica el fabricante, ¿ya? A temperaturas de 134 grados, pero por espacios cortos, por lo que se recomienda hacer su mantenimiento por inmersión. Recordemos que este conector simplemente suministra el medicamento al paciente. Luego encontramos este conector o una pieza tipo T, ¿ya? Con dos vías, una para donde encaja perfectamente el conector del medicamento del aerogén. De esa manera lo colocamos y nuevamente en la fase inspiratoria del paciente, justo antes de lo que es después de lo que es el sensor de temperatura del humidificador, se coloca la cámara del aerogén y esta
el otro extremo de la T va a lo que es la entrada de la fase inspiratoria en la pieza en Y. De esa forma va quedando colocado nuestro equipo con lo que es el humidificador y el nebulizador por aerogel. Continuamos con, aquí podemos ver cómo va todo correctamente colocado. Continuamos ahora con lo que es el adaptador de capnografía. Acá lo encontramos, tecnología mainstream. Ya este sensor de temperatura también es un cable que tiene dos extremos. El extremo del sensor propiamente dicho, que se activa por una serie de diodos que leen un receptor y un emisor de luz que permiten el censo del gas que pasa por el paciente. En el otro extremo encontramos el orificio que calza perfectamente, tiene una serie de pines, ¿ya? Y un canal único que permite, es del mismo color, por lo que también se facilita su adaptación, entra y encaja perfectamente asegurando el conector. Ahí tenemos los canales, entra al circuito, hace un clic ya de seguro, ya, y queda perfectamente colocado. En el otro extremo del sensor encontramos lo que es la caída para la vía aérea, ¿ya? O el adaptador, cánula adaptador para la medición. Ahí podemos ver que el sensor tiene en cada una de sus caras una forma, de un lado es cuadrado y del otro lado es una especie de triángulo en la parte superior. Estos canales nos permiten adaptarlo perfectamente en el sensor, ¿ya? Evitando que se coloque erróneamente. Ahí, como les digo, la figura encaja perfectamente, cerrando y colocando correctamente lo que es el adaptador en el sensor de capnografía. Se coloca, se presiona y queda asegurado. Este adaptador va en la parte del circuito del paciente. Una vez que está colocado, ya esta pieza sí la podemos colocar en la salida de la pieza en Y que va directamente al paciente. Y para finalizar, lo que sería la correcta colocación de nuestro circuito de paciente, encontramos lo que es el sensor de flujo. En esta oportunidad contamos con un sensor de flujo desechable. Como pueden ver, es una especie de manguera de color verde. En un extremo tiene una parte blanca con los orificios que encajan perfectamente en el equipo. Ahí podemos ver, ya no hay forma de intercambiarlos. Uno es pequeño y el otro tiene una especie de otro conector interno. Estos entran en el equipo, calzan perfectamente, ya quedan correctamente colocados. Y en el extremo siguiente encontramos lo que es el sensor propiamente dicho. Este se coloca en la salida de el sensor de capnografía, que en este caso lo tendremos activo, y va directamente ya a lo que es el punto de prueba para realizar el test inicial, o cuando ya está listo el equipo, este sensor va directamente, es un sensor de tipo proximal y va directamente a lo que es el tubo endotraqueal o la traqueotomía del paciente. ¿Ya? Con esto finalizamos lo que es la colocación del circuito de paciente en nuestro ventilador Chirana. Como podemos ver, el recorrido, fase inspiratoria. En la fase inspiratoria del circuito encontramos lo que es el filtro, luego vamos hacia la entrada de la cámara humidificadora, a su vez a la salida está otra rama inspiratoria, ¿ya? Donde encontramos el hilo caliente. Este hilo caliente llega a la fase inspiratoria del circuito, ¿ya? Acá tenemos los conectores del humidificador, tanto de temperatura como de potencia, ¿ya?
para lo que es la activación del humidificador. Acá tenemos todas las conexiones. Como les mencionaba, la mayoría de las conexiones están en la fase inspiratoria del equipo. Hace todo el recorrido. Siempre por medidas de seguridad debemos colocar circuito. Y para la fase expiratoria vamos a encontrar lo que es una rama sencilla, pero en este caso la podemos identificar fácilmente porque debe llevar lo que es la trampa de agua para la condensación de todo. Como les mencioné anteriormente, la importancia del filtro EPA en pacientes con COVID, ya el fabricante recomienda el uso, ya que el aire que sale del paciente va al ambiente y a través de este filtro EPA se evita la mayor cantidad de contaminación en los usuarios. Todas estas conexiones que hemos hecho, recordemos que es para la medición de capnografía, para la activación del nebulizador, pero normalmente el circuito que se usa durante la terapia ventilatoria y el humidificador activo, ¿ya? La terapia ventilatoria normalmente, sobre todo acá en Perú, se utiliza sin humidificador, ¿ya? Lo inactivan para pacientes adultos. Y el sensor de capnografía se puede hacer también a través del monitor de paciente, por lo que podemos utilizar el circuito de manera simple. La forma de colocarlo: desconectamos todas las conexiones. En la parte de la inspiración quitamos la manguera corta, ¿ya? Quitamos del humidificador el conector de hilo caliente, ¿ya? Quitamos los dos cables de medición, los desadaptamos todos del circuito de paciente y simplemente colocamos lo que es la parte inspiratoria en el conector de la fase inspiratoria, en este caso con un filtro, se coloca en el paciente. Seguimos desconectando lo que son los sensores o conectores. El filtro, el sensor de flujo lo quitamos por un instante, quitamos el sensor de capnografía, ya lo quitamos del circuito. Podemos también quitar lo que es el aerogen, ya lo desarmamos de esta manera, colocamos la fase inspiratoria en la pieza en Y, y simplemente le colocamos en la pieza en Y, ya quedando de esta forma el circuito de paciente. Es indispensable para la medición de los flujos o volúmenes en el equipo, el sensor de flujo. Ese es un accesorio indispensable para la medición. Este siempre debe ir antes o en la entrada de lo que va a ser la traqueostomía o el tubo endotraqueal del paciente. Siempre va colocado de esa manera, ¿ya? Y lo colocamos por unos momentos en lo que es el punto de prueba hasta colocarlo al paciente. Asimismo podemos quitar el conector del sensor de capnografía, lo guardamos, ¿ya? Lo quitamos del circuito y nos quedaría entonces el circuito simple, como podemos verificar, ¿ya? Esta sería la manera simple de colocar el circuito de paciente, ¿ya? Asegurándonos siempre de cerrar todas las conexiones para evitar fugas en el sistema, que es una de las medidas de protección indispensables para la ventilación mecánica. Acá tenemos entonces la manera como la fase expiratoria queda igual, porque ahí simplemente encontramos lo que es la trampa de agua, los filtros de seguridad, ¿ya? En cada una de las fases. Y de esa forma se puede colocar este o cualquier circuito ventilatorio en nuestro ventilador
Chirana Aura B. Ok, en la parte posterior de nuestra unidad principal vamos a encontrar el espacio o el espacio para lo que es el sensor de oxígeno. En este caso es un sensor tipo RJ o de teléfono, ¿ya? El sensor es comercial con todas las marcas que hay en el mercado que contengan este tipo de conexión. Simplemente hacemos la conexión y colocamos la tapa protectora a presión. También encontramos lo que son las entradas de los gases medicinales de aire con una presión regulada de 0,28 a 0,6 milipascales o de 120 litros por minuto. Y con las mismas presiones tanto para aire como para oxígeno. Tenemos también lo que es el interruptor de la pantalla. Tenemos el switch de encendido on-off, donde al cambiarlo suena esta alarma que nos indica que el equipo ha sido encendido. Y en la parte inferior tenemos lo que es el cable de alimentación con sus dos fusibles de protección para toda la parte electrónica. ¿Listo? Ok. En cada entrada de las tomas de aire y oxígeno vamos a encontrar los filtros, ¿ya? Esto con la finalidad de eliminar toda la condensación que se genera con las presiones de los gases y evitar que entre al equipo y dañe la unidad principal. La prueba de funcionamiento del ventilador no se realiza automáticamente. Esta prueba, cuando encendemos el equipo en la parte posterior que les acabamos de mostrar, el equipo se enciende y esta prueba debe realizarse antes de cada puesta en marcha para verificar el funcionamiento correcto del equipo y de los sistemas de protección. Solo puede garantizarse un funcionamiento seguro a condición de que todas y cada una de las pruebas que vamos a describir a continuación se ejecuten sin mensaje de error. Después de encender el equipo con el interruptor principal, como ya les mencioné, se realizan estas pruebas internas a través de un ordenador que aparece en la pantalla de la siguiente manera. En la parte derecha superior encontramos lo que es el selector para el tipo de paciente. Acá si presionamos podemos ver cómo cambia el tipo de paciente y automáticamente al seleccionar el tipo de paciente cambia el tipo de sensor a utilizar. Se adecua al paciente, al tipo de paciente que utilizamos. ¿Ya? Ahí podemos ver, para pacientes pediátricos requerimos el sensor pediátrico. Luego tenemos lo que es la configuración. Esta opción nos permite ver el número de serie del equipo y las horas de funcionamiento de la unidad. Proseguimos y conseguimos lo que es la prueba. Antes de presionar este botón, vamos a lo que es la pantalla principal. Observamos la figura con las instrucciones de cómo debe ir correctamente instalado el circuito del paciente, un indicativo con la figura y nos menciona el tipo de prueba que vamos a realizar. Comenzamos entonces con lo que sería la prueba de hermeticidad del circuito. En la parte inferior encontramos lo que son los mensajes del ventilador, como es la prueba o mensaje. En este caso nos dice que la prueba es de comunicación. Al realizar la prueba sale un comentario y finalmente sale un resultado. Entonces procedemos a correr la prueba. Nos sale una ventana donde dice mando. Tenemos la opción de entrar o de escape. Esta opción de escape la podemos realizar, más sin embargo, si damos esta opción, las pruebas no se realizarían, por lo que no es seguro la ventilación del paciente. ¿Ok? Entonces, en este momento el ventilador nos dice que ha comenzado la prueba, ¿ya?, de hermeticidad del circuito. Nos da un mensaje de espere. Él hace todo el chequeo del sistema y del circuito del paciente, todo el sistema para verificar que esté completamente cerrado, ¿ya?, y todo esté debidamente conectado. Entonces la prueba se realiza en unos minutos.
aparece la prueba de mensaje. Dale Enter. Ya. Le damos la opción Enter. Ahí escuchamos cómo hay liberación. Ya. Y hay presión en todo el circuito. Y automáticamente aparece prueba final. Ya. El comentario. Configurar el circuito. Ya nos dice que debemos ahora configurar el circuito. Y que la prueba de hermeticidad fue OK. Ahora procedemos a lo que es preparar el circuito como nos indica la figura. ¿Ya? Desconectamos del punto de prueba el circuito de paciente, lo colocamos en el pulmón de prueba. ¿Ya? Muéstralo. OK, de esa manera queda conectado a la pieza en Y, el pulmón de prueba, y nuestro equipo está listo para trabajar. Le damos entrar. Automáticamente suena una alarma audible que nos lleva al siguiente menú con todas las opciones de ventilación, como se mostrará a continuación. Este es nuestro panel principal que describiremos a continuación. Superadas las pruebas, el equipo automáticamente inicia en la pantalla que están visualizando. También tiene la posibilidad de que si no quieren utilizar el touchscreen, puedan usar un mouse. Simplemente se acopla en la parte inferior del monitor el puerto USB, en el puerto USB el mouse, y podemos visualizar en pantalla que tenemos el cursor para manejarlo a través de un mouse. Ahora vamos a explicarles la distribución de la pantalla en stand-by del equipo. En el equipo encontramos en la parte izquierda un despliegue de una barra de menú donde tenemos las alarmas, el silenciador de alarma, que es este. Aquí vemos que cuando se ponen una X y rojo estamos silenciando la alarma. También podemos quitarla y se va a quedar el icono en blanco y negro. La programación de alarmas. Podemos ver un despliegue de programación alarmas superiores e inferiores a través de barras o a través de programación numérica. Simplemente seleccionamos y en la parte inferior podemos correr a través de la barra la alarma, o también se puede programar desde el panel numérico seleccionando el número que queremos programar como alarma y automáticamente se va a cambiar. De igual forma, alarma inferior, alarma superior. Simplemente seleccionamos el número que queremos programar en el monitor y automáticamente se programan las alarmas. Y tenemos igual el indicador de barras. Siguiendo con el menú, encontramos en el Auto Start la opción de programar. Este parámetro de indicador Auto Start es una característica única de este tipo de ventiladores que caracteriza a la marca Chirana. Es una pantalla donde te permite programar los datos del paciente, donde solamente no introduces la talla y peso para saber cuál es el volumen tidal ideal para este paciente, sino que te da un indicador más allá. Puedes programar hasta qué daño o cuál es la magnitud del daño que está presentando el paciente. Entonces, iniciamos. En esta parte ponemos cuánto mide el paciente. En default el equipo trae 1,70, el peso 75 kilos, pero igual se puede hacer la programación del peso. Simplemente seleccionamos y en barra podemos hacer cambio del peso, igual que de la talla. En este caso vamos a poner de que el paciente pesa 70 kilos. El equipo automáticamente ya está programado para un paciente masculino, pero en caso vamos a tener o vamos a ventilar una mujer, simplemente seleccionamos en femenino en el check y automáticamente lo va a calcular para un paciente femenino. Seguimos igual, en la talla simplemente presionamos y desde la barra podemos modificar o seleccionar a través del comando cuál es la talla que queremos programar de la paciente o el paciente. Entonces en este caso hemos puesto 1,60, 70 kilos. En este vamos a poner el tamaño del tubo. Si bien es cierto el equipo te permite programar
número de tubo entero, no te permite poner decimales, podemos programar el que más se le asemeje. Entonces, si vemos es un paciente que tiene un tubo 7,5, tú lo puedes poner entre 7 u 8. ¿Para qué necesita el número de tubo? Este es un equipo que se caracteriza por ventilar, priorizar la protección pulmonar. ¿Esto qué significa? Que va a priorizar el volumen minuto. Entonces, como te va a garantizar siempre un volumen minuto para proteger el pulmón, él necesita tener una medición más exacta del compliance del paciente. Entonces necesita tener todas las medidas necesarias para hacer un mejor cálculo y proteger el pulmón. Entonces, una vez seleccionado, el equipo default trae número 7, pero como les indiqué, se puede modificar el tamaño del tubo. En este caso vamos a poner un tubo 6, la temperatura del paciente, entonces si está haciendo fiebre, si no, podemos programarlo igual. Te permite programar número entero, pones el que más se le asemeje, en este caso digamos que el paciente está con 37, como trae el equipo default, y pones la edad del paciente. Al programar todos estos parámetros, el equipo ya tiene una idea de cuál es la característica y la magnitud aproximada de la caja torácica, para poder así proteger los niveles de presión programados y calculados del equipo. ¿A qué me refiero con calculados? El equipo tiene un sistema y tiene un software que está diseñado para analizar la magnitud de daño que tenga el paciente con todas las características que nosotros le proporcionamos y hacer un cálculo estimado de ventilación. Entonces, ¿esto qué significa? Si mi paciente yo visualizo en estas imágenes de que, por ejemplo, este es un pulmón sano, este es un pulmón que tiene un grado de daño 1, un grado de daño 2, grado de daño 3, y este ya es un paciente que está extremadamente complicado con fibrosis. ¿De dónde se sacan estas escalas? Estas son las escalas que se utilizan a nivel internacional para el paciente con SDRA. Entonces lo que hacemos simplemente es basarnos en la placa que tiene nuestro paciente y tratar de replicarlo lo más parecido a lo que nos muestra el equipo para que él nos pueda ayudar a hacer un cálculo estimado de parámetros de ventilación. ¿Qué significa? Una vez todo esto, yo simplemente presiono calcular y al calcular me va a salir cuáles son los parámetros indicados según el análisis que ha hecho el equipo con los que debo programar a mi paciente. No necesariamente tengo que hacer esto en todos los pacientes. Esto simplemente se ha diseñado para ser una herramienta de facilitador. Simplemente yo puedo programar manualmente todos los parámetros con los que yo considero que debo ventilar a mi paciente y utilizar este cálculo o no, o si no estoy de acuerdo, simplemente no lo utilizo y omito esta parte. Pero es una herramienta que te facilita o te permite tener un control de cuáles son las posibles opciones para ventilar e hacer un inicio de ventilación rápida. Entonces, por ejemplo, si yo inicio el proceso de ventilación, o sea, ya hice todos los datos, he hecho el cálculo y estoy de acuerdo con todos los valores que me ha seleccionado el equipo con el que debo ventilar a mi paciente, simplemente lo que hago es presionar en este botón de igual. Vamos a ver que se va a desplegar en pantalla las sugerencias que ha hecho el equipo. Y en el caso tal, no estemos de acuerdo y queremos regresar a donde estábamos a la pantalla de cálculos, presionamos la X y vamos a regresar al cálculo. No nos interesa hacer esto, seguimos con las demás pantallas. Entonces, si seguimos bajando después del AutoStart, tenemos QPQT, que es un resumen de las gráficas que se pueden visualizar durante la ventilación. Entonces tenemos los bucles, las curvas, tenemos curva de flujo, curva de presión, una curva donde solamente podemos visualizar la curva de presión. Esto va a depender de la pantalla que quiera visualizar el médico o la necesidad que él tenga en ese momento. Después, si seguimos bajando, encontramos las tendencias. Aquí tenemos las barras de tendencia. El equipo puede almacenar hasta 72 horas de tendencia. Y vemos los parámetros. Igual podemos desplazar y ver más parámetros de las flechas. Presionamos las flechas
y simplemente vamos a ver la tendencia o el indicador a través de la gráfica del parámetro que queremos visualizar. Si seguimos bajando encontramos esta flechita de expansión. En esta flecha de expansión se va a desplegar una barra siguiente, donde tenemos parámetros básicos, en donde BASIC nos indica o nos muestra el monitoreo completo de forma numérica. Entonces simplemente nos muestra en qué modo está, en este caso está en un modo stand-by, los volúmenes que se están registrando, las presiones, el compliance dinámico, el compliance estático, la presión, pico. En este equipo, estas siglas significan presión pico, presión media, que es lo que vamos a visualizar, después les vamos a repetir más adelante en la pantalla principal que se ve en cada uno. En este equipo, como característica propia, Pmin es el control de PIB. Aquí vamos a visualizar cuál es el PIB que está monitorizando del paciente. Es importante también tener en cuenta que como es un equipo que mide las compliance completa del circuito, desde el tubo endotraqueal hasta lo largo del circuito o los accesorios o los acoplamientos adicionales que tenga, siempre va a haber una variación de alrededor de un punto de diferencia, de 1 centímetro de agua en el caso del PIB. De igual forma, acá tenemos la compliance estática, el volumen minuto, la resistencia inspiratoria de las vías aéreas, la frecuencia, la capnografía si estamos haciendo medición, el FiO2 del paciente, volumen tidal inspirado, volumen, una medición del porcentaje de esfuerzo durante el ciclo que está haciendo el paciente, que más adelante les vamos a hablar más explícitamente de qué se obtiene con este parámetro, pero en esta casilla principal lo que vamos a encontrar en BASIC es el valor numérico de todos los parámetros monitorizados. Si seguimos bajando en reclutamiento, tenemos gráficamente cómo ha sido el comportamiento del reclutamiento a nivel pulmonar a través de gráficas. Entonces aquí te muestro un resumen de gráficas cuando estemos reclutando, cómo se va comportando la compliance. Igual, si vas desplazando vas viendo la gráfica de cada uno de los parámetros monitoreados durante el reclutamiento. Y de la misma forma durante el destete. Si nosotros ya queremos hacer el destete del paciente, vamos a esta casilla y hacemos un análisis exhaustivo de cada una de las mediciones de los parámetros para poder saber si nuestro paciente está en un estado óptimo de destete o no. Es un facilitador para tomar la decisión de extubar o no, de empezar a hacer el destete o no del paciente. Y después continuamos con el pulmón. El equipo cuenta con un pulmón en el cual nos visualiza de respiración en respiración, nos va dando una medición por respiración. ¿Qué significa esto? O sea, el equipo analiza respiración por respiración dándote un indicador de cómo está ventilando tu paciente respiración a respiración. Entonces tienes una medición más detallada de cómo está ventilando tu paciente durante todo el ciclo. Entonces, el pulmón te da una proyección de dónde se están haciendo las tomas de cada una de estas mediciones. Por ejemplo, aquí te está mostrando la presión plató, te está mostrando el PIB total, el PIB intrínseco, presión alveolar mínima, resistencia inspiratoria de las vías aéreas inferiores, compliance dinámico, compliance estático, resistencia expiratoria e inspiratoria de vía aérea superior. Entonces lo que te hace en la imagen es un estimado de cómo, en dónde se están haciendo una proyección de las medidas que te está mostrando acá. Entonces desde acá tienes el despliegue completo, la presión mínima, la presión drive, que esta es una presión que está en tendencia como parámetro de indicador para ver si el paciente ya está en un estado óptimo o no de esfuerzo para extubar. El PIB total,
el PIT intrínseco y nuevamente todos los parámetros que se están monitorizando, el volumen minuto espontáneo, los flujos, flujo inspiratorio y flujo expiratorio, que vendría a ser el QI, QE, flujo inspiratorio, flujo expiratorio, el trabajo respiratorio del paciente, la presión de oclusión, la relación de tiempo expiratorio y tiempo, la relación en porcentaje de tiempo expiratorio. Esto lo encontramos desplegando este menú. Vamos en pulmón. Cuando pasamos a óptimo, al entrar a óptimo, encontramos un resumen de todos los parámetros monitoreados, o sea, el análisis de un ciclo para poder hacer la toma al momento de llenar el resumen del paciente en historia clínica. Entonces, si tú necesitas ya hacer como que el llenado de tu historia clínica o tener el registro de cómo va la ventilación de tu paciente durante la revista del doctor o el llenado de la evolución, simplemente presionas el botón aquí en óptimo y en óptimo te muestra un resumen de todos los parámetros principales monitoreados. Entonces, en la parte inferior, en la parte inferior encontramos una casita que es como el botón, el botón que te va a llevar a la pantalla de inicio, por decirlo así. Entonces te lleva a la pantalla de inicio donde vas a encontrar la programación inicial. Entonces, prosiguiendo en la distribución de la pantalla, en la parte superior, todo lo que está en la parte superior son los modos que nosotros vamos a programar. Nosotros seleccionamos el modo ventilatorio, la presión, control. En este caso el equipo está programado en un modo de presión. Desde aquí seleccionamos el modo, la presión control, la frecuencia, el porcentaje de tiempo. Este porcentaje de tiempo, si tú presionas el porcentaje de tiempo, tú puedes programar. Si bien es cierto, él te muestra el porcentaje de tiempo inspiratorio, puedes visualizarlo en segundos. Al desplegar este botón, desde aquí, desde la pantalla, tú puedes ver cuántos segundos le estás programando al paciente, simplemente moviendo el porcentaje en la barra. Y en la parte inferior de la barra visualizas qué tipo o qué relación IE es la que estás manejando en tu paciente. Y de la misma forma que se programan todos los parámetros. Puedes hacerlo por barra o por número programado directo en pantalla. El equipo default te programa un 40%, que es como el estándar. Desde PPS se programa la presión de soporte, la puedes programar desde esta barra. El PIT, el volumen minuto, como les mencionábamos en un inicio, este es un equipo que ha sido diseñado para tener protección pulmonar constante. Entonces, como al ser un equipo que te garantiza protección pulmonar, es un equipo que tiene la facilidad de poder garantizarte un volumen minuto en cualquier modo ventilatorio. ¿Qué significa esto? De que yo voy a poder garantizarle a mi paciente un volumen minuto y con esto voy a proteger a mi paciente de que si hay un cambio de presión o un daño pulmonar muy grande, voy a garantizarte que las presiones no sean muy altas y nunca va a sobrepasar al volumen minuto que se está programando. Entonces, por eso me permite programar un volumen minuto en así esté programando en un modo controlado por presión. Y en la parte superior tenemos el porcentaje de tiempo inspiratorio, que default es 20, el fabricante recomienda de que siempre esté en 20 para garantizar la protección pulmonar. Aquí te sale el tamaño del tubo que se está programando. Si queremos o no activar la compensación de tubo, la programamos desde este botón, las fugas, y si queremos o no programarle suspiros. Todo esto lo hacemos desde la parte superior. Estos indicadores que están acá son otros indicadores de modos ventilatorios. Por ejemplo, tenemos el APMB, que es un modo que te garantiza volumen minuto, que te indica, por ejemplo, si estamos combinando algún modo ventilatorio con garantía de volumen minuto. PLB, que es el modo multinivel, que caracteriza a Chirana,
y la ventilación no invasiva. Cuando estamos ventilando a nuestro paciente por no invasivo, este botón se va a activar y nos va a indicar de que estamos utilizando la no invasiva. Desde aquí podemos producir pausas inspiratorias, pausas expiratorias y dar respiraciones manuales. Entonces, pausa inspiratoria, pausa expiratoria, respiración manual. Desde aquí podemos poner el equipo en stand-by, interrumpir la ventilación. Desde OTSI, este es un botón que nos permite, que es el soporte de aspiración. Cuando vamos a aspirar a nuestro paciente, oprimiendo este botón, lo que hacemos es garantizarle al paciente de 2 a 3 minutos 100% de FiO2. Y aquí si vamos a nebulizar o no vamos a nebulizar a nuestro paciente. De aquí activamos o desactivamos el nebulizador. Igual alarma, indicador de alarma. Si presionamos la flechita que está acá abajo, nos va a permitir ver más modos en la parte inferior, o sea, se va a extender la barra, permitiéndonos ver más parámetros para monitorear. Por ejemplo, un flujo base, el trigger, la velocidad de la rampa. FRAM es la velocidad, está programada en litros, cuál es la velocidad con la que se va a producir el disparo. Puedo programarla desde acá, están números enteros, desde 20, puedo programarlas. Esto va a depender de cómo queramos ver la curva, cómo queramos programarla, podemos basarnos en las curvas para poder verlo. Después, en el centro de la pantalla encontramos en la medición numérica, donde podemos ver todos los parámetros de monitoreo, como les explicaba. Aquí tenemos lo que es la presión pico, la presión plató, que va a salir aquí donde está este 0 una vez empecemos a ventilar. Podemos visualizarla acá o aquí. P-min, que viene a ser el monitoreo de PIP, y presión media. Volumen minuto, volumen tidal expirado, volumen tidal inspirado, la frecuencia, el modo ventilatorio, lo visualizamos acá. Este es el flujo en los últimos 100, esta es la medición del flujo en los últimos 100 mililitros de la aspiración. Y esta es la relación en porcentaje del esfuerzo del paciente. Después, en la parte derecha, encontramos una serie de pantallas de gráficas. Nosotros podemos seleccionar qué gráficas somos las que queremos ver. Vamos a activar la ventilación para poder que se produzcan algunas gráficas y poder visualizarla mejor. Entonces, cuando ya tenemos el despliegue de gráficas, simplemente presionamos qué pantalla queremos ver. Esto va a ser a la necesidad o como se sienta más cómodo, dependiendo de los análisis que quiera realizar el médico tratante. Va a seleccionar qué tipo de pantalla es la que se acomoda, la que quiere visualizar durante la ventilación. El equipo te permite hacer congelamiento de las gráficas que quieras seleccionar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero congelar esta gráfica, simplemente presiono el botón de pause, se va a congelar. Ya quiero dejar de ver esta gráfica, simplemente lo que digo es poner play nuevamente, se va a quedar congelada y se va a poner en amarillo. Y vamos a ver que se sobrepone una línea encima de la que ya estaba congelada. ¿Para qué hace esto? Para que te permita hacer comparaciones. Si yo quiero comparar la gráfica que estaba congelada con la que está produciendo ahora. Si ya terminé de hacer mi análisis, simplemente presiono en la X y en la siguiente respiración se va a borrar la gráfica que estaba congelada. En la parte inferior tenemos más gráficas. Aquí podemos visualizar las gráficas del paciente, de presión, de flujo. Este equipo tiene una característica que es, gráficamente, yo en la gráfica puedo visualizar en negro cuáles son los esfuerzos que está haciendo mi paciente o la respiración, estímulos que está haciendo. Si visualizamos durante esta respiración,
el paciente realice un esfuerzo, entonces la gráfica la está marcando con negro. Van a salir unas rayas sobreexpuestas sobre la gráfica, indicándome en qué parte del ciclo mi paciente ha hecho un estímulo. Entonces podemos verlo en la gráfica de presión y en la gráfica de flujo. En la parte inferior vamos a encontrar la edición del modo. De aquí yo puedo seleccionar, cambiar o hacer todas las ediciones que quiera hacer para cambiar mi paciente de un modo ventilatorio a otro. Desde aquí los puedo seleccionar y hacer las programaciones pertinentes para continuar con la ventilación. Entonces salimos de la gráfica, me quiero ir a modos, quiero volver nuevamente a ver todos los modos ventilatorios, simplemente presiono en la parte inferior modos, se despliegan nuevamente los modos ventilatorios, o si quiero hacer la modificación del FiO2, simplemente presiono desde la parte de abajo oxígeno, o en la parte superior oxígeno, y desde cualquiera de los dos puedo hacer la modificación de con qué FiO2 quiero ventilar a mi paciente. Recuerden que se puede hacer la programación a través de barras o a través del panel numérico, seleccionando, simplemente marcando, como en la computadora, qué número quiero programar. En esta oportunidad vamos a hablar de los modos ventilatorios, ¿ya?, con lo que cuenta el ventilador Chirana Aura 5. Tenemos el modo convencional, el modo CMB, que es el modo de ventilación controlada por volumen. Este modo de ventilación controlada permite el intercambio de gases en los pulmones que se alcance durante la insuflación intermitente del volumen seleccionado, ¿ya?, en el sistema respiratorio del paciente. A la vez, la frecuencia de ventilación se acerca a los valores fisiológicos más aproximados del paciente a través del control que haga el médico sobre esta variante. La magnitud de control para este modo ventilatorio evidentemente es el volumen tidal, por lo que la magnitud dependiente va a ser la presión. Es decir, este control está completamente controlado por el volumen. Al pulsar este modo, ¿ya?, si yo pulso este modo, se activa la edición del modo, ¿ya?, donde me permite programar. Acá tenemos el modo, el volumen total, como les digo, como variante, la variable control, la frecuencia del paciente, el tiempo inspiratorio, el tiempo de pausa, el PIC y lo que es el FiO2, ¿no? Para seleccionar este modo debemos darle acá y seleccionamos acá, le decimos corremos y automáticamente vemos como en la pantalla, ya, si le damos run, automáticamente acá aparece el modo control seleccionado, ¿ya? Esto con respecto a lo que es el modo de volumen control. Asimismo encontramos el modo ventilatorio sincronizado, ¿ya? Este modo es la ventilación mandatoria intermitente sincronizada para el soporte ventilatorio, en el que una serie de ciclos respiratorios espontáneos del paciente en el nivel más bajo de PIC, ¿ya?, se incluye una inspiración artificial sincronizada con parámetros preconfigurados en estas ventanas, controlados por el volumen o controladas por presión, de acuerdo a si acá es sincronizado por volumen o por presión. La proporción de los ciclos de ventilación espontáneos y artificiales pueden depender del tiempo o de la proporción de ciclos respiratorios espontáneos y ciclos artificiales. Y de igual forma, para seleccionar este modo, simplemente presionamos acá y damos el modo standby,
y el equipo acá selecciono mi modo sincronizado, le digo que corra la ventilación. A ver, selecciono el modo sincronizado, quito el modo standby y automáticamente se selecciona el modo ventilatorio que escogí. ¿Ya? Aquí tenemos el modo sincronizado que hemos seleccionado. Siguiendo con lo que es la descripción de los modos respiratorios, conseguimos lo que les mencionaba anteriormente, que es el modo sincronizado, tanto por volumen o por presión. Acá va a depender de la presión soporte de los ciclos ventilatorios. ¿Ya? Si es la sincronizada por presión, la proporción de los ciclos ventilatorios espontáneos y artificiales pueden depender del tiempo o de la proporción de los ciclos. ¿Ya? Eso nos da una presión soporte automática en estos dos modos. Con respecto a lo que sería mi presión soporte, la presión soporte que tenemos acá seleccionada como PS, acá está, de igual forma nos da todos los parámetros a programar en el modo de presión soporte. Este modo en este modo cada esfuerzo respiratorio del paciente está soportado por el ventilador, generalmente de manera que el ventilador soporte el esfuerzo respiratorio espontáneo con un tal de corriente de la mezcla respiratoria programada y una presión límite soporte. ¿Okay? Acá la variable a controlar es la presión soporte. ¿Ya? Continuamos con los otros modos ventilatorios. De esta forma podemos volver a... Ya seleccionamos nuevamente acá. Para finalizar los modos principales de ventilación, encontramos lo que es la ventilación controlada por presión con dos niveles. ¿Ya? La ventilación con dos niveles de presión nos da las presiones soportes, como podemos ver. ¿Ya? En este modo podemos seleccionar, acá están viendo, una presión de control y una presión programada de soporte. Estos son los dos niveles de presión que vamos a controlar en este modo ventilatorio. Con la finalidad, estos dos valores de presión se alternan entre sí. A ver, estos dos valores se alternan, ¿ya? Al pasar los niveles de presión de programación al nivel de presión bajo del pic. Una descarga de gases respiratorios aumenta este volumen al pasar el nivel de presión más bajo al nivel más alto. Estas alteraciones de los niveles de la presión está sincronizada con la respiración espontánea con ayuda de un asistor, obviamente interno del equipo, donde el paciente tiene la posibilidad de una inspiración espontánea en ambos niveles de presión, tanto en el bajo como en el alto. Por lo que se puede aplicar un soporte ventilatorio de la respiración espontánea sincronizada con la actividad respiratoria del paciente. Resumiendo los modos ventilatorios, los principales modos ventilatorios del ventilador Chirana, encontramos los modos controlados tanto por volumen como por presión. Además, controlado por presión tenemos la opción de dos niveles. Encontramos los modos sincronizados por volumen y por presión y la presión soporte. El equipo además cuenta con lo que sería un soporte ventilatorio por flujo continuo, CPAP, CPAP normal y CPAP nasal. Además, el equipo cuenta con la presión control de alta frecuencia
tenemos lo que son el modo estrella de este ventilador, que serían los modos de multiniveles, ¿ya? Por presión controlada y compresión controlada de alta frecuencia, ¿ok? Acá tenemos para activar cada uno de estos pulmones, de estos modos, perdón, y toda esta serie de modos ventilatorios son los que permiten al médico establecer una terapia ventilatoria cada vez más cercana a la ventilación pulmonar natural de los pacientes. Con cada una de estas opciones, el médico tiene una serie de posibilidades con las cuales puede mejorar significativamente la terapia ventilatoria de los pacientes críticos. Otra herramienta muy favorable para los médicos es esta opción de ayuda que encontramos acá, donde nos permite ver en la parte de modos, nos explica ya cada uno de los ciclos respiratorios. Para el caso del modo controlado por volumen, acá nos establece el tiempo de la frecuencia, por ejemplo, ya para que el médico principiante se familiarice con cada una de estas medidas y sepa exactamente lo que está viendo en gráfica. Eso para cada uno de los modos. Aquí estamos viendo los indicativos, ¿ya? De mucha ayuda, sobre todo para médicos principiantes. Luego encontramos la ventilación multiniveles, donde nos permite ver la gráfica de la frecuencia versus el tau en segundos, los tiempos, ¿ya? Además tenemos lo que sería en símbolos la descripción de cada una de las terminologías que maneja el equipo, para que de igual forma el médico principiante o el usuario que esté en proceso de aprendizaje pueda familiarizarse con cada una de estas iniciales. Ok, la forma correcta para apagar el equipo una vez terminada la terapia ventilatoria de un paciente, principalmente, obviamente, ya cuando se acaba la terapia, el paciente debería estar despierto, ya no tendría que estar sino en un modo, ya, sí. Lo importante es detener el proceso ventilatorio, ¿ya? En el modo stand-by, es la forma como activamos con el cursor, estamos viendo, ya está en el modo stand-by, el equipo se observa perfectamente como en las gráficas ya no hay presiones ni volúmenes, no hay ningún flujo en las gráficas, por lo que el equipo está completamente detenido. Una vez colocado en stand-by, podemos presionar en la parte posterior del equipo el botón de encendido on-off, lo colocamos en la posición, acá tenemos el indicativo, acá la rayita es encendido y el 0 es apagado. Lo colocamos en apagado, emite un sonido, ¿ya? Y el equipo automáticamente apaga tanto la unidad como el monitor. Tenemos ya el equipo listo para su mantenimiento después del uso con el paciente, por lo que vamos a desconectar todo el circuito de paciente. Comenzaríamos sacando el tubo del paciente. En este caso tenemos un pulmón de prueba, pero sería sacarlo del paciente. Desechamos los filtros, ¿ya? El sensor de flujo, en este caso los filtros se desechan, es de un solo uso para pacientes.
En este caso, el sensor de flujo también sería desechable, por lo que se tendría que desechar, sobre todo con pacientes COVID. Se desconecta de la pieza en Y y en la entrada del equipo del conector, ¿ya? De esta forma liberamos el sensor de flujo. Quitamos todos los filtros de seguridad, el filtro EPA, ¿ya? Cabe destacar que el filtro EPA puede ser reutilizable siempre y cuando no presente muchas horas de uso. Igual la trampa de agua se desconecta. Finalmente desconectamos este filtro, también debe desecharse, único para paciente, y desconectamos la fase expiratoria. Este circuito es desechable, por lo que se descarta también. Y para finalizar tendríamos lo que es la válvula expiratoria, ¿ya? Subimos, liberamos y está lista para el proceso de esterilización, sea por autoclave o por inmersión, ¿ya? El brazo soporte, esta membranita, como les mencionamos anteriormente, puede sacarse, colocarse por inmersión entre 15 y 20 minutos. Se deja secar perfectamente toda la válvula. Cuando esté bien seca, se puede utilizar nuevamente. El brazo soporte, como les decía, este brazo es a presión para ayudar que no estorbe en el manejo del equipo. Puede subirse de acuerdo a la comodidad del paciente. Tener siempre cuidado con el monitor, ya es una pantalla bastante grande. Tener los cuidados de limpieza. Este monitor se puede inclinar, ¿ya? Y tiene un giro de hasta 360 grados en dependencia de la capacidad del cable, ¿ya? Acá podemos ver el giro completo, ¿ya? Todo esto se limpia con un paño humedecido, ya recordemos que es una pantalla táctil. Luego de pasar un paño apenas húmedo, se pasa un paño seco por toda la superficie, tanto del monitor como de la unidad, además del carro. Con los productos con los que se puede limpiar el equipo, con cualquier solución baja de lejía. Para proceder con la limpieza y esterilización de la válvula exhalatoria, lo que hacemos es primero retirar la válvula. Para retirar la válvula subimos la perilla de seguridad, jalamos la pieza, sale la válvula, desarmamos. Una vez tenemos desarmada la válvula, fábrica recomienda que esto es una pieza autoclavable. Las recomendaciones son realizar la esterilización a 134 grados por un periodo máximo de 3 minutos. Para poder garantizar que la válvula no sufra daños o que perdure más en el tiempo, sugerimos de que se esterilice por inmersión y así garantizar que perdure o preservar la integridad de la válvula. En cuanto a la superficie interna de la válvula, se puede esterilizar de la misma forma que limpiamos el componente externo del equipo. Recuerden que la parte posterior de la válvula no tiene contacto con los gases del paciente, ya que esta válvula es totalmente cerrada, impidiendo el paso de gas a la parte posterior.